Estás a punto de escuchar SCP-7179 de la Fundación SCP, narrado por un perrito en tacita. A darle. Clasificación de objeto seguro. Procedimientos especiales de contención. Como no se puede acceder a SCP-7179 ni presenciarlo a través de medios no anómalos, la contención no es necesaria. SCP-7179 se refiere a un número desconocido de espacios extradimensionales cúbicos, que miden aproximadamente 10 kilómetros en cada borde. Al morir un ser humano, su conciencia es transportada a una instancia de SCP-7179, donde se remanifestará físicamente en el mismo estado en el que se encontraba al morir, excepto en perfecto estado de salud. Basándonos en observaciones y experimentos limitados, no se conocen casos de muerte humana en los que la conciencia no aparezca en un SCP-7179. Aparte de diferencias insignificantes entre cada uno de ellos, las instancias de SCP-7179 son funcionalmente idénticas. Cada espacio es un entorno oceánico con una única isla tropical en el centro. El ambiente del espacio se mantiene a una temperatura constante, una que es adecuado al confort del individuo fallecido. Además, las instancias de SCP-7179 nunca muestran un clima tormentoso o violento, y el sol permanece perpetuamente, directamente sobre la isla, dejándola en un día eterno. Como no parece haber viento natural en SCP-7179, tampoco hay actividad acuática natural. Los individuos que intentan salir de una instancia de SCP-7179 simplemente terminan en el borde opuesto del mismo espacio, con SCP-7179 actuando como un omnibloqueo funcional. Además, el paso del tiempo dentro de SCP-7179 es muy incoherente con el de la realidad básica. La vida vegetal en SCP-7179 tiene varias especies diferentes de frutas tropicales comestibles. También hay otros frutos de especies desconocidas que son análogos a sustancias como el alcohol, la metanfetamina y la cocaína. La vida animal incluye varias variedades de pájaros tropicales, mariposas y algunos casos de cerdos domésticos. En la costa de cada isla hay una casa de playa que contiene diversas comodidades y muebles para una vida sostenible. Cada casa alberga a 3 seres humanos de la preferencia sexual para el habitante. Estos seres aparentemente no tienen voluntad propia y son completamente leales al fallecido. Pero por lo demás, son completamente idénticos a los humanos normales. Las heridas sufridas por los humanos dentro de SCP-7179 se curan a un ritmo normal, aunque la muerte es imposible. Las heridas aparentemente mortales son por tanto recuperables, aunque de forma bastante dolorosa. Anexo 7179.1. El Departamento de Teología Táctica pudo observar plenamente una instancia de SCP-7179 utilizando el constructo experimental de interfaz de alma inteligente, Dante.isic. El constructo es de naturaleza memética y se fusiona con la conciencia a través de la nosfera, permitiendo que los datos se transmitan al mundo físico. Dante.isic se aplicó de forma encubierta a Paul Hiddleston, un hombre de 34 años al que se le había diagnosticado un cáncer cerebral intratable. Hiddleston falleció poco después de que se aplicara el constructo y su conciencia fue transportada a SCP-7179. Día 0. La llegada. Hiddleston llega a su instancia de SCP-7179. Se encuentra junto a una pequeña casa de playa. 3 mujeres, que parecen tener unos 25 años, salen de la casa para saludarle. Tras recuperar la compostura y acostumbrarse a SCP-7179, Hiddleston se encuentra cómodo y comienza a realizar frecuentes actividades placenteras, como comer, beber, consumir las sustancias y mantener relaciones íntimas. Saltemos al segundo año. Con el tiempo, Hiddleston empieza a beber y a tomar frutas que alteran la mente con mucha más frecuencia, más que cualquier otra actividad. 3 años. Hiddleston empieza a dejar de comer durante periodos de tiempo considerables.
De vez en cuando intenta conversar con las mujeres de la isla, pero se siente frustrado por su falta de agencia e individualidad. 5 años. Hiddleston abandona por completo sus actividades anteriores y pasa gran parte de su tiempo vagando por SCP-7179. 6 años. Hiddleston entra en pánico e intenta salir de SCP-7179, construyendo una balsa con uno de los árboles de la isla. Cada vez que llega al borde de SCP-7179, aparece en el lado opuesto. Tras varios intentos, Hiddleston se derrumba en la desesperación durante varios días hasta que recupera la compostura y continúa con sus actividades anteriores. 7 años. Hiddleston utiliza la fauna y la flora de la isla para empezar a realizar actividades culinarias. Construye granjas y corrales básicos para mantener y criar animales. Su estado mental mejora a medida que sigue desarrollando sus habilidades. 18 años. Hiddleston se ha convertido en un experto de la cocina, habiendo replicado platos de memoria y creando otros nuevos. No muestra signos de dejar de hacerlo, ya que empieza a intentar cruzar varias plantas. 37 años. Hiddleston continúa con su empeño, aunque empieza a mostrar signos de cansancio y aburrimiento. 81 años. Hiddleston ha vuelto a caer en un estado depresivo. Busca otras formas de ocupar su tiempo y finalmente comienza a estudiar construcción. Comienza a construir herramientas y equipos para la construcción. 101 años. Tras muchas pruebas y errores, Hiddleston monta su primera casa. Sigue construyendo. 287 años. Mediante un mantenimiento constante de los árboles y frecuentes proyectos de construcción, Hiddleston es capaz de cubrir la isla con estructuras rudimentarias. A continuación, centra sus esfuerzos en el mantenimiento y la mejora de las estructuras hasta dominar su fortificación. 416 años. Hiddleston, a través del estudio, la experimentación y la experiencia, ha conseguido fortificar completamente cada estructura para convertirla en una vivienda utilizable. Comienza a ampliar sus estructuras, añadiendo pisos y decoraciones adicionales, así como construyendo varias embarcaciones. 850 años. Los esfuerzos de Hiddleston empiezan a decaer lentamente a medida que su capacidad para producir madera y cosechar recursos naturales alcanza el equilibrio con su expansión de la construcción. Comienza a derribar y reconstruir estructuras de nuevas formas, remezclándolas a lo largo de los siglos. 2009 años. A pesar de su frecuente actividad, Hiddleston muestra síntomas cada vez más graves de depresión y ansiedad, y empieza a considerar seriamente el concepto de vida interminable en SCP-7179. Su estado mental sigue degradándose mientras busca formas de mantener la mente sana. 5478 años. Hiddleston comienza a destrozar su estructura sin razón. Todo el pueblo es derribado después de varios meses. Comienza a construir de nuevo. 11.902 años. Hiddleston ataca a las 3 mujeres, destrozando sus cuerpos. Después de hacerlo, muestra síntomas de estrés severo e intenta, sin éxito, quitarse la vida ahogándose. Sigue construyendo con el tiempo, pero intercala sus proyectos con daños corporales a sí mismo. 19.600 años. Las 3 mujeres se reúnen por completo. En este punto, Hiddleston se ha adormecido con el concepto de violencia y comienza a experimentar corporalmente con ellas. 124.000 años. Hiddleston construye una tosca estructura diseñada para aplastarlo hasta la muerte bajo el peso de varios miles de toneladas de madera y piedra. Al activarse, destroza por completo su cuerpo. 900.000 años. Hiddleston está completamente curado. Aunque la experiencia parece haber sido insoportablemente dolorosa para él, el estímulo le permite aliviar el aburrimiento. Repite el proceso de múltiples maneras diferentes. 5.800.000 años. Hiddleston se quema vivo. Su cuerpo queda totalmente reducido a cenizas antes de que el fuego se disipe de forma natural.
16 millones de años. Hiddleston está completamente curado. Hace muchos intentos similares de autodestrucción, pero cada vez se vuelve más insensible a la experiencia. 1.000 millones, 200 millones de años. Hiddleston deja de mostrar irracionalidad mientras se esfuerza por encontrar nuevos estímulos a medida que pasan los milenios. 8.000 millones, 500 millones de años. Hiddleston intenta irse. No lo consigue. 30.000 millones de años. Hiddleston mira hacia el sol. No se ha puesto. 1 trillón de años. Hiddleston abandona la actividad física, ya que ninguna experiencia es capaz de proporcionarle nuevos estímulos. 5 veces el factorial de 10 a la potencia de 28 años. Se ha alcanzado teóricamente todas las permutaciones potenciales de partículas dentro de SCP-7179. Un Google de años. Eso es un número real, por cierto. Es un 1 con 100 ceros detrás. Ha pasado un segundo de la eternidad.